Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Un día como hoy. Relata que un emperador romano tuvo que salir de viaje y al regresar, lo recibieron los rumores generalizados de que su esposa le había sido infiel. Contaban todos que durante una fiesta sagrada que era exclusiva para mujeres, un personaje llamado Clodio había ingresado disfrazado de mujer para poder compartir con la esposa del emperador. Los rumores se convirtieron en una denuncia del Senado por adulterio y alta traición. El emperador, entonces, hombre al que temían sus enemigos en el campo de batalla, llamó a su esposa llamada Pompeya y al sacrílego Clodio, y cuando todos esperaban la condena a muerte, les dijo: prefiero pensar bien de ustedes, los perdono, pero exijo el divorcio, porque la esposa del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo. El personaje se llamaba Julio César, emperador romano, conquistador de las Galias y de Egipto, y de todas las dignidades que el poder podía ofrecerle. Llegó a ser nombrado dictador perpetuo, emperador, pontífice máximo y padre de la patria. Pero ante tanto poder, las alarmas se dispararon entre los partidarios de la República. Y un día, un grupo de complotados, entre los que se encontraba su hijo adoptivo, terminó con la vida del más grande personaje del Imperio Romano. Cayo Julio César, el amante de Cleopatra y de tantas y tantos otros, el bravo guerrero, pero el personaje que también supo de la generosidad y la nobleza, estaba naciendo un día como hoy, 12 de julio del año 100 a.C. Y así como marcó un estilo de gobierno y una época con sus hazañas, le dio su nombre, Julio, al mes de su nacimiento. Feliz cumpleaños, dictador perpetuo, pontífice máximo y padre de la patria romana, emperador Julio César. Las principales noticias del día. Titulares. En medio de acusaciones, las mesas de diálogo buscarán resultados. En la Asamblea se perfilan avances en juicios políticos a autoridades. El IES aún analiza declarar en emergencia a sus hospitales. Delincuentes roban 19 armas de una unidad policial en Portoviejo. Nuevo precio sugerido del galón de gasolina Super. En el segmento de opinión, potencializar a los jóvenes. En política internacional, terroristas celestiales. Los editoriales serán de Alberto Dajic. Tasas que se hacen impuestos. Talía Flores, Asamblea Nacional, un nido de conspiradores y de golpistas. Noticias del día. En medio de acusaciones, las mesas de diálogo buscarán resultados. El gobierno y las organizaciones indígenas que lideraron el paro nacional coordinan el trabajo para llevar adelante la decena de mesas temáticas acordadas para dar solución a las demandas planteadas durante las movilizaciones. Este proceso de reconciliación nacional, como lo denomina el Ejecutivo, avanza entre las continuas acusaciones del presidente Guillermo Lasso y ciertos ministros de un supuesto financiamiento ilícito de las manifestaciones. La respuesta del movimiento indígena rechaza la presunta vinculación con el narcotráfico y Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, acusa al mandatario de tener actitudes maliciosas que no ayudan al proceso de diálogo iniciado. Además, en este ya complejo escenario están los intereses propios de cada organización, la CONAIE, FEINE y FENOCIN.
Aunque se pusieron de acuerdo en los 10 puntos que sostuvieron el paro, con el pasar de los días los detalles de cada tema y la lista de pedidos se ampliaron. Incluso la Fenocin estuvo cerca de no firmar el acta por la paz por no estar de acuerdo del todo en el texto y los puntos acordados para dar fin a las movilizaciones. En el epicentro de los diálogos que arrancaron formalmente este 13 de julio está el Ministerio de Gobierno, liderado por Francisco Jiménez, quien, además de tener el discurso más moderado del Ejecutivo, deberá supervisar que el proceso arroje resultados. En la Asamblea se perfilan avances en juicios políticos a autoridades. La mayoría de oposición en la Asamblea Nacional avanza apresurada en lograr sus objetivos de control político. Quedaron en evidencia el 31 de mayo de 2022, cuando el movimiento Unión por la Esperanza, UNES, el Partido Social Cristiano, disidentes de la izquierda democrática y los llamados rebeldes de Pachacutic aglutinaron 81 votos y destituyeron a Guadalupe Llori, quien hasta ese entonces presidía esa función del Estado. Un nuevo escenario en esa misma línea se podría repetir en la sesión convocada para este jueves. Esta vez es en contra de la segunda vicepresidenta, Yesenia Guamaní, de la izquierda democrática. Su cargo está en riesgo después de que la comisión pluripartidista, controlada por la oposición, recomendó al Pleno su destitución por un supuesto incumplimiento de funciones. Yajaira Urrestra, de UNES, denunció a Guamaní por haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional sobre la capacidad de la Asamblea Nacional de tramitar proyectos de ley para derogar la reforma tributaria antes de su calificación en el Consejo de Administración de la legislatura CAL. Guamaní se defendió de estas acusaciones aclarando que el CAL es un cuerpo colegiado y no le compete a la segunda vicepresidenta establecer los temas de convocatoria ni fijar sus prioridades. Además, atribuyó intereses políticos la decisión de removerla de su cargo. Tampoco eludió comentar que la intención de la nueva mayoría es controlar la Asamblea Nacional. IES aún analiza declarar en emergencia a sus hospitales. Han pasado 25 días desde que el presidente Guillermo Lasso declaró en emergencia al Sistema Nacional de Salud. Lo hizo en medio de las manifestaciones sociales que fueron lideradas por las organizaciones indígenas entre el 13 y el 30 de junio del 2022. La medida anunciada por el presidente hasta el 11 de julio solo fue ratificada por el Ministerio de Salud, que se impuso un plazo de 60 días para adquirir más de 260 tipos de medicamentos con una inversión de $80 millones. Mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, todavía analiza si es necesario declarar en emergencia sus hospitales, eso a pesar de las constantes quejas de los pacientes sobre la falta de medicinas e insumos. Según el Departamento de Comunicación, el IES está realizando los correspondientes análisis técnicos y jurídicos que determinen la pertinencia de efectuar la declaratoria de emergencia institucional. Ese análisis se hace en función de las actuales necesidades de sus unidades médicas. Además, puntualizó que previo a cualquier decisión vinculada con la emergencia sanitaria, los informes que se generen de esos análisis deberán ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo. Mientras los funcionarios analizan la necesidad de una emergencia, las quejas de los afiliados que no reciben sus medicamentos se multiplican. Delincuentes roban 19 armas de una unidad policial en Portoviejo. Un nuevo robo en una dependencia policial se registró la madrugada del 12 de julio de 2022. Delincuentes ingresaron a la unidad de policía comunitaria de Portoviejo, Manabí, y se robaron 19 armas de fuego. Según información preliminar, 2 sujetos ingresaron a la instalación policial, drogaron y esposaron al uniformado que custodiaba la unidad ubicada en la ciudadela Bellavista de la ciudad de Portoviejo. Favari Montalvo, jefe del distrito de policía de Portoviejo, confirmó que en el instante del robo en la UPC se encontraba un guardia de atención ciudadana, 5 gendarmes más que estaban descansando en la parte alta de esta unidad policial, que está conformada por 15 agentes, y los restantes realizaban patrullaje.
También se robaron un chaleco antibalas. Extraoficialmente, se conoció que los delincuentes alteraron el sistema de videovigilancia para no ser captados por las cámaras durante la comisión de este delito. Hasta el momento, la policía no se ha pronunciado sobre este hecho y en mayo de 2022 la institución denunció también el hurto de 150 armas de fuego tipo pistola Smith & Wesson en las bodegas del cuartel Modelo de la ciudad de Guayaquil. Nuevo precio sugerido del galón de gasolina Super. El precio del galón de gasolina Super sigue rompiendo récords este 2022. El nuevo precio sugerido para esta gasolina de 92 octanos será de $5.20 por galón a partir de hoy 12 de julio hasta el 11 de agosto, según información de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, CAMDEPE. Entre el 11 de junio y el 11 de julio del 2022, el precio sugerido para este combustible era de $4.86 por galón. El precio de la Super se ajusta cada mes en Ecuador de acuerdo con los cambios en el mercado internacional de petróleo. El precio de este combustible sigue creciendo debido al alza de los precios internacionales. En el primer semestre del 2022, el precio del barril de petróleo WTI promedió los $101.67. Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, CAMDEPE, dijo que ese es el precio más alto registrado desde que se eliminó el subsidio a la gasolina Super en diciembre de 2018. Según Erazo, con ese alto precio, la gasolina Super debería tener mejor calidad, es decir, al menos 95 octanos y tener menos partes por millón de azufre. Mientras tanto, el precio del diésel se mantiene fijo en $1.75 por galón y el de la Extra y Eco País en $2.40 por galón. Entrevista del día. Esta mañana en el noticiero de Radio Sucesos, Santiago Basabe, analista político, habló sobre un tema: ¿funcionaría un Estado federal en Ecuador? Escuchemos su intervención. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Y bueno, escuchamos por qué no sería quizás una buena idea que el Ecuador mude a un Estado federal. Bienvenido, Santiago. Hola Vero, buenos días con toda la audiencia. Hay varias cosas que creo que se prestan para una discusión interesante sobre el modo de gobierno federal. La primera es que efectivamente, como ha dicho el exalcalde de Guayaquil, en el federalismo el poder no está en el gobierno central, no está en Quito, sino está en Guaranda, en Ibarra, en Guayaquil, en Esmeraldas y 24, etcétera. En este país tan chiquito que tenemos 24 provincias, ¿no? Entonces, esa es la primera idea general. Pero hasta ahí suena bastante bien, pero luego hay que tomar en cuenta otra cosa. Cada provincia, asumamos que cada provincia va a ser un estado federal, ¿no es cierto?, alrededor del Ecuador. Cada provincia necesita tener su propia constitución política, aparte de la constitución política del Estado, como funcionan los Estados Unidos, en Argentina, en México. Y eso, la primera tensión que me genera es en qué medida se va a compatibilizar las constituciones de 24 provincias con la nacional. Si ahora mismo, con una sola constitución, el Ecuador se ha convertido casi como ir a una comisaría, con el respeto de las comisarías, la justicia constitucional. Entonces sabemos bien que los problemas que pasan en Quito se resuelven en el cantón más recóndito del país, con un juez que no conoce de materia constitucional. Y yo decía en ese artículo al que hacía referencia, si en el Ecuador ahora mismo es juez constitucional casi hasta el juez de aguas del 40. Claro. ¿Cómo será con la justicia constitucional de cada provincia respecto a la justicia constitucional del Ecuador? Entonces, ahí yo creo que hay un problema enorme, y esa es la primera objeción. ¿En qué medida un país con una cultura jurídica tan elemental va a poder compatibilizar eso? Me imagino varios manglar altos por todo el Ecuador, imagínese eso. Muchísimos manglar altos y muchísimos otros cantones discutiendo justicia constitucional dentro de la propia provincia, luego tensionando con la justicia constitucional del país,
estableciendo referentes jurisprudenciales a nivel provincial de un nivel, a nivel nacional de otro nivel. O sea, si ahora mismo es inmanejable, imagínate con 24 países pequeños funcionando dentro de un país, porque básicamente es eso. Hay un segundo tema, y es que como son 24 países, son 24 poderes ejecutivos o 24 gobernadores que les podrías llamar, 24 asambleas o 24 congresos, aparte del nacional. El nacional sigue funcionando, y 24 poderes judiciales además. Eso tiene una ventaja en términos teóricos, abstractos, pero no prácticos, en el caso nuestro. En términos abstractos es que te genera más competencia política y más espacios para hacer una carrera política. Es decir, tú puedes hacer carrera política en el legislativo de Tungurahua, luego pasar al ejecutivo de Tungurahua y saltar al ejecutivo o al legislativo nacional acá en Quito. Y te permite más movilidad, que los políticos tengan un espacio más grande para moverse, y eso es positivo. Pero por el otro lado, en países como este, y Argentina es un reflejo interesante, lo que seguramente se podría dar es que los caudillismos locales no solo controlen la provincia, sino controlen a los diputados del estado de Tungurahua en la ciudad de Quito, de Tungurahua, de Cotopaxi o de Chimborazo, de cualquier provincia. Tomé Tungurahua solo como una referencia. Entonces, si bien, insisto, te generaría un mayor espacio para hacer vida política en lo provincial o federal y en lo nacional, las tensiones respecto a estos caudillismos serían mucho mayores, y ese es un segundo tema a considerar. El tercero, que es igual o más importante, es que, como bien dice el abogado Nebot, cada provincia maneja sus recursos. Entonces, a mí en Pichincha no me parece mal, porque Pichincha puede generar recursos. Pero ¿cómo se va a mantener, por ejemplo, la provincia de Bolívar? Las provincias tradicionalmente pobres del país, ¿cómo van a generar recursos si no tienen? O las provincias más ricas, por el contrario, ¿no? Van a querer quedarse con esos recursos. Pero no por supuesto, es que ellos están contentos, obvio, claro, ellos están contentos. Hay que observar la Argentina, por ejemplo, la diferencia en desigualdad y en pobreza de ciudad capital, de Buenos Aires, ciudad autónoma, respecto a provincias como el Chaco, o a regiones como Santiago del Estero, por ejemplo. Las diferencias son abismales, y en el Ecuador me parece que las cosas irían por ese lado. Entonces, claro, te puedes acomodar en términos económicos 3 o 4 provincias que tienen recursos, y el resto de las provincias, porque ser federal implica decir ser autónomo, totalmente independiente, es ser parte. Entonces ahí me parece que a las diferencias enormes que ahora tienes en el país se agregarían otras mucho más importantes. Sí, efectivamente, algún tipo de impuestos se pueden generar desde las federaciones, aunque en realidad los impuestos más importantes son del Estado Nacional. Pero la federación de la provincia, nuevamente cito a Bolívar porque es una provincia particular, o la de Cañar, por ejemplo, ¿qué tipo de impuestos puede generar ese municipio si es una provincia pobre, un Estado federal pobre? Y finalmente, el otro tema que está atado a esto, ¿no? Ahora mismo en un Estado unitario, los recursos humanos que tienes, tecnológicos y sobre todo humanos, en la gran mayoría de provincias es ínfimo, es mínimo. No hay recursos humanos, porque los recursos humanos más capacitados se concentran en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, por ahí en Cuenca y en algunas provincias más. Y esto en un Estado federal sería mucho más notorio. Entonces yo creo que una federación en un Estado como el ecuatoriano, lejos de generar mayor unidad, a lo que tendería es a mayores desigualdades, mayores asimetrías en lo económico y lo social, y en lo político a una crisis de esas sin precedentes, donde tendrías cosas tan folclóricas como que una persona tiene una amnistía en una provincia, pero el rato que quiere saltar a otra provincia ya no tiene la amnistía porque fue otorgada por una legislatura federal. Entonces, yo no creo que el federalismo como concepto esté mal,
pero el tema es que no hay que pensar de esa manera como desafortunadamente muchos colegas abogados piensan, sino en función de a qué lo vas a aplicar, y me parece que en el caso del Ecuador generaría más problemas que beneficios. Por otro lado, Carolina Moreno, abogada, habló de un tema: deben existir acuerdos entre precandidatos a la alcaldía de Quito para evitar la proliferación de candidaturas. Escuchemos lo que dijo en nuestro medio aliado Radio Sucesos. Carolina, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de las elecciones que se vienen. Y en Quito, si es que no se hace algo, si es que no se encuentran los acuerdos que se buscan, vamos a tener candidatos para regalar, más que en el 2019. Hola Carolina, buenos días. Sabes que sí, en realidad si es que la sociedad quiteña, como tú bien lo has dicho, no se une, no hace una coalición o un solo frente de personas que les interese trabajar por la ciudad. Como tú bien lo has mencionado, vamos a tener una cantidad infinita de candidatos. No solamente tenemos los candidatos de izquierda, sino que también por el lado de la centro derecha hay por lo menos unas 8 personas han manifestado su voluntad de querer ser candidato a la alcaldía de Quito, y la verdad es que eso, al dispersar el voto, es un perjuicio para los quiteños, porque claro, no te permite escoger con sabiduría, por así decirlo. Nosotros, de hecho, un grupo de personas hemos tratado de pedir, junto con Participación Ciudadana, justamente que se realice una alianza. Y sabes que el día de ayer fue una de las reuniones, creo yo, más provechosas, donde ya se pudo ver algunos rostros conocidos y que buscan justamente esta alianza. Ahora, hay ánimos para deponer esos egos y esos intereses personales que normalmente terminan primando, porque siempre hay, digamos, las mismas intenciones, reuniones, búsqueda de acuerdos, pero termina siendo candidato el que realmente quiere ser candidato, el que aunque sepa que no va a ganar, necesita estar en una papeleta por vanidad, por currículum, porque cree que le va a salir un chiripazo, etcétera, y después nos termina pasando, y el desprestigio y el desgaste de la alcaldía de Quito ha sido evidente en los últimos años. Es terrible lo que ha pasado en Quito en los últimos años. Sí, o sea, aparentemente existe la voluntad. Mira, yo como justamente el día de ayer comentaba, espero que nadie vaya a recular en esta voluntad, como muchos lo han mencionado. Sí, sabes que a mí me interesa lanzarme para alcalde, pero obviamente no está escrito en piedra, y si es que existe una manera de escoger una sola persona por tendencia, entonces encantados. Yo espero de verdad que así lo cumplan a las personas a las que yo les he escuchado, y como lo mencionaba ayer, justo decía, yo bien puedo estar aquí, pero también puedo estar igual al frente, criticando justamente lo que no se cumpla de las palabras que yo guardo del día de ayer. Espero, como te comento, que sí, aunque existen ciertos candidatos que, y está en todo su derecho, ¿no?, que han dicho que ellos desean ir porque consideran que tienen buenos números, entonces no han querido unirse a una alianza, lo cual está bien, pero sin embargo, como tú bien lo dices, ¿no?, se ve que no deponen su propio ego, y eso es preocupante. Nuestra alcaldía, creo que hemos perdido tanto, ya no son solamente 3 alcaldías. O sea, nosotros como ciudad de Quito hemos perdido nuestra identidad, nuestro civismo, nuestro amor a la ciudad, y la verdad es que eso nos pasa a nosotros porque hemos escogido justamente personas que no les importa el servicio público, que llegan justamente a servirse del servicio público, y eso es un error realmente para las personas, porque no han practicado con ética el servicio público. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. El 15 de julio se celebra el Día Internacional de las Habilidades de la Juventud. Esta fecha fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2014 y su objetivo es concienciar sobre la importancia de invertir en el desarrollo de las habilidades de la juventud.
Estas no solo se refieren a la formación académica que necesitan nuestros jóvenes, también incluye a las habilidades que se desarrollan en el mercado laboral y que solo pueden potencializarse a partir de la experiencia. En el mundo actual, el creciente desempleo juvenil es uno de los problemas más acuciantes con los que se enfrentan las economías y sociedades, tanto de países desarrollados como en países en desarrollo. Y desde el 2017 se ha evidenciado un alza en los indicadores de los jóvenes que no estudian ni trabajan y que son conocidos como ninis. En el caso de Ecuador, 585.955 jóvenes entre los 15 y 24 años son parte de este grupo. Es decir, que el 18.5% de la población perteneciente a este rango de edad no estudia ni trabaja, es decir, sus habilidades y destrezas no están siendo aprovechadas ni para su propio beneficio y mucho menos el de la sociedad. Estudiar o mantenerse empleado genera un desarrollo cognitivo óptimo e influye en la salud mental de todos los individuos. Sentirnos útiles y cooperar con los demás produce una sensación de bienestar en todos los individuos, pero también debemos ser conscientes de las implicaciones sociales de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Estos son un objetivo directo de las organizaciones delincuenciales, quienes los reclutan ofreciéndoles no solo ingresos económicos, sino también la oportunidad de desarrollarse en el mundo de la delincuencia y hasta les proveen de un sentido de pertenencia. En un contexto donde la falta de empleo y la inseguridad son parte de las principales preocupaciones de nuestra ciudadanía, la situación de los ninis cobra real importancia. Es necesario, por un lado, ampliar la oferta académica en las universidades para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior. El reto de la nueva Secretaría de Educación Superior es gigante y el éxito de su gestión ahora indudablemente un incremento de la matrícula en las universidades estatales tiene que ser una realidad. Y por otro lado, pues fomentar la contratación de los jóvenes también nos permitirá no solo beneficiar a la juventud, sino ayudar a toda la sociedad. Por un lado, dinamizamos la economía y por otro, le arrebatamos personas al crimen organizado y no ellos a nosotros. Nuestros jóvenes merecen una oportunidad para desarrollar su potencial en el Ecuador y sus proyectos de vida. El sector público y privado son vitales para este proceso y su correcta articulación permitirá a nuestros jóvenes impulsar sus habilidades en la búsqueda de un futuro mejor. Global Hoy con Alan Carney. Las filtraciones de Wikileaks de varios miles de documentos confidenciales provenientes, entre otros lugares, de las comunicaciones entre embajadas de Estados Unidos y los organismos relacionados a estas, como el Departamento de Estado o las unidades de inteligencia, fueron la causa de la implacable acción del gobierno norteamericano contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que localmente se hizo famoso al ser recibido en la Embajada del Ecuador en Londres como asilado político, aduciendo la defensa nada menos que de la libertad de expresión por parte de un gobierno que había instaurado ya una ley para amordazar a la prensa, intimidar a periodistas y silenciar por el temor a quien disintiera con el régimen, paso esencial para, en medio del silencio, imponer un repulsivo estado de propaganda, acertadísimo título que se acuñó para definirlo. La larga permanencia de Assange en la embajada ecuatoriana fue motivo de más de un incidente diplomático y hasta del menosprecio del asilado por el país que lo acogía, así como de un poco ortodoxo y muy mal recibido por el gobierno británico intento de traerlo al Ecuador bajo la figura de nacionalizarlo, proporcionándole un pasaporte diplomático, saltándose todo reglamento y ley ecuatoriana para conseguirlo,
mintiendo y hasta forjando información y documentos públicos para tratar de pasarle gato por liebre a una de las diplomacias más antiguas y profesionales del mundo. El señor Assange se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno ecuatoriano, que finalmente se libró de él por violaciones repetidas de sus limitaciones como refugiado y lo entregó a las autoridades británicas, pues era buscado por estas por no presentarse ante los tribunales locales por un proceso de extradición a Suecia, concluyendo así la implicación del Estado ecuatoriano en este culebrón. El gran archivo de Wikileaks quedó abierto en todo caso y todavía hoy es fuente de unas sabrosas anécdotas e informaciones, unas curiosas, hasta hilarantes otras. El periódico El Confidencial se hace eco este 11 de julio de la filtración de un cable diplomático del embajador de Estados Unidos en Managua de abril de 2009, citando una conversación con la jefa de la Policía Nacional en la que la funcionaria le relata al embajador su temor por la salud mental del presidente Ortega y el riesgo que significa para el país, pues estaba obsesionado con la idea de que unas monjitas muy mayores conspiraban en su contra a través de la oración para que lo asesinaran. Inevitable resulta la evocación a García Márquez y a Macondo, o a la Bahía de Jorge Amado, pero dando un paso más allá, yendo del realismo al surrealismo mágico, hacia un mundo de espíritus imaginarios, no por ellos menos terroríficos seguramente. La tersura del informe diplomático no ahonda en los posibles agentes que atentarían contra Ortega, posiblemente porque esta importante información no la compartió con la autoridad policial, con la que tampoco tenía mayor confianza, pues creía que en sus reuniones con el embajador americano conspiraba contra él. Queda librada a la imaginación de cada quien el cómo se produciría el atentado, a través de un proyectil cósmico, un meteorito ad hoc que impactara al líder sandinista, quizás un rayo a la manera de Zeus o del más cercano Yaluk, el dios del rayo en la mitología maya, menos aparatosos en todo caso que algún ángel de espada flamígera que pudiera ser confundido con cualquier superhéroe de la creciente variedad que hoy nos invade. Todo lo jocoso y risible que este relato nos pueda parecer se detiene ante una realidad insoslayable y terrenal. Este señor, con todos sus delirios y terrores, es quien gobierna un país en pleno siglo XXI. Es quien ha logrado tal grado de poder que sus decisiones no son cuestionadas o resistidas, sin importar cuán ridículas o criminales puedan ser. Que el poder corrompe a quien lo ejerce, y si es absoluto, lo corrompe absolutamente, es una constante lección que la historia nos da, de la cual se nos hace difícil aprender. A los hombres buenos, el poder los daña, a los malos los vuelve monstruos. Los Calígulas, los Nerones, los Hitlers, Maos, los Stalins, los Osamas o los Herodes están delante de nuestros ojos para probar en qué podemos convertirnos, hasta dónde podemos caer en el barranco de la deshumanización. Que esto pase en la tierra de Rubén Darío, el de la princesa triste que quiere ser golondrina, que quiere ser mariposa, donde se cumplen ya las profecías del viejo monje Malaquías y en la iglesia el diablo se esconde, según nos relata el poeta en Agencia, es una tragedia de antiguo cuño, una obligada reflexión sobre un eterno retorno, destino al parecer inevitable para este mundo nuestro, el de los hombres de maíz, de las magias propias e importadas desde la Pachamama y Quetzalcoatl al crucificado, el candomblé o el vudú. A este mundo nuestro
que marcha sin caminar, clavado en su propio terreno, recreando cíclicamente los monstruos de nuestro inconsciente colectivo para que nos gobiernen y nos sometan a esos terrores atávicos que se niegan a abandonarnos. Largo tiempo le tomó a Daniel Ortega reunir el valor para exorcizar sus fantasmas, o al menos para poder alejarlos de su presencia. La expulsión de Nicaragua de la peligrosa Orden de las Misioneras de la Caridad, organización subversiva fundada por la Madre Teresa de Calcuta, de inspiración claramente imperialista y monárquica, por lo del reino de los cielos obviamente, debe interpretarse a la luz de las necesidades psicológicas del dictador, que para asegurarse del abandono del país por estas agentes del imperialismo, ordenó que lo hicieran caminando hasta la frontera con Costa Rica, seguramente para que no pudieran rezar en el bus. Así acoge Ortega el mensaje pontificio en pro de la liberación americana de los imperialismos explotadores, actuando con decisión contra ese reino celestial, enemigo suyo por las oraciones asesinas de unas monjitas muy mayores. Que nos venga tu reino, Gabo, que el coronel tenga quien le escriba y no pase 100 años de soledad. Que así sea. Muchas gracias. Editorial. Tasas que se hacen impuestos. Artículo de Alberto Dajic, publicado en Diario El Universo. En los ingresos públicos hay una clara diferencia entre lo que son tasas e impuestos. La tasa es un tributo, pero que se paga por el uso de un bien o un servicio público. Así, por ejemplo, cuando viajamos pagamos una tasa de uso de la autopista. Quien paga el tributo recibe un beneficio directo por lo que está pagando. El pago del agua potable, de la recolección de basura, del uso de un aeropuerto, del control del sistema financiero o por el control de las sociedades y empresas del país son todos ejemplos de tasas. Es decir, el hecho imponible es el uso de un bien o de un servicio público y lo pagan directamente los que se benefician de ese uso. Los impuestos son un tributo que se impone por parte del Estado o de un ente público, ejemplo los GAT, para soportar el presupuesto, sea del Estado o de esas instituciones. A diferencia de la tasa, no está asociado a un beneficio directo por lo que el contribuyente está pagando. El contribuyente está obligado a pagar y el ente recolector lo gasta como le viene en gana. La voracidad fiscal que derivó del gigantesco crecimiento del sector público, el cual aumentó de representar un 23% del PIB a un 43% de él durante el gobierno de las FARC, Familia Revolución Ciudadana, hizo que entre las múltiples aberraciones y malas prácticas en las finanzas públicas se iniciara en ese entonces la aberración de que las tasas se transformaran en impuestos. Así, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos cobra a los bancos una tasa que se entiende va para que esa institución se tecnifique, ejerce el mejor control posible y supervisión bancaria en beneficio de los depositantes y de la economía. Sin embargo, los ingresos por tasas van al presupuesto general del Estado y el Estado usa en forma arbitraria esos recursos para otros fines. La Superintendencia de Bancos ha venido pidiendo que le devuelvan sus recursos para mejorar sus servicios y en especial para dos fines muy loables. 1. Educación financiera para los depositantes ecuatorianos. 2. Búsqueda de mayor inclusión financiera que tanto bien haría para mejorar el ingreso de los sectores más frágiles de la economía. Esto no es posible porque el presupuesto se chupa todos los recursos de las tasas que la superintendencia cobra y los usa en otros fines que no son aquellos para los cuales la tasa se cobró. Muy similar es el caso de la aviación civil. Los radares de control aéreo se caen en pedazos. No hay trajes contra incendio para los bomberos que ejercen esta labor en los aeropuertos. La mitad de las motobombas de los aeropuertos del país no funciona. Falta personal de control aéreo, pero no hay recursos, porque las tasas que pagan quienes viajan para que los vuelos sean seguros se usan en otros fines por parte de un presupuesto centralista y absorbente. La Superintendencia de Compañías no se queda atrás. Sus sistemas están totalmente obsoletos.
tanto en hardware como en software. Ni siquiera los aires acondicionados funcionan. Toda la base de datos de las empresas del país corre riesgo. Pero no hay dinero, porque el presupuesto recoge todo lo que esa entidad genera, que son tasas, y se lo lleva para el gasto voraz del centralismo presupuestario asfixiante. El nuevo ministro tiene muchas cosas en las cuales enfocarse. Una de ellas debe ser el eliminar esta práctica totalmente antitécnica e injusta. Las tasas deben ser usadas para el fin para el cual se las instituyó. No tiene sentido que lo que paga un banco para que la regulación sea mejor termine usándose en un sueldo de un ministerio. No es dable que lo que las empresas pagan para que la supervisión y mejoramiento de los controles y datos de las sociedades ecuatorianas cada día sean mejores termine pagando la papelería de un ministerio que no se necesita que exista. No es correcto que arriesguemos la seguridad aérea para que las tasas que quienes vuelan pagan, para que haya un servicio eficiente, terminen pagando la gasolina o el conductor de una dependencia del Estado que debería desaparecer. Ojalá que el nuevo ministro, luego de la labor necesaria de continuar el camino que inició el Ecuador hace unos 3 años de salir del desorden financiero heredado, y que lo hizo muy bien el ministro Cueva, comience con cambios como este para que el país empiece a ser lo que debe ser, y no lo que una voracidad fiscal insaciable ha ido logrando. Artículo de Alberto Dajig, publicado en diario El Universo. Asamblea Nacional, un nido de conspiradores y de golpistas. Thalía Flores, primicias. En un país que ardía por un paro nacional indefinido y los ecuatorianos contenían la respiración porque en la Asamblea Nacional se votaba una moción para destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. La legisladora Vilma Andrade de la Izquierda Democrática reclamó porque algo extraño sucedió con su voto electrónico. Era el 28 de junio de 2022 y en Twitter, donde el odio es la marca de la casa, literalmente, se abalanzaron en contra de ella sin imaginar que lo que sucedía con la votación estaba fuera del control de los legisladores. Que una sesión en la que se trataría la destitución del primer mandatario no se hiciera de manera presencial, porque el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, negó el pedido de algunos parlamentarios para reunirse en el hemiciclo, no podía sino ser parte de una estrategia bien calculada. Es la segunda vez en 7 meses que la Asamblea pretende destituir al presidente Lasso con el argumento de la conmoción social. La primera fue en noviembre de 2021. Esta vez, en junio pasado, estuvieron a un tris de conseguirlo, apelando a todas las argucias y a la esencia conspirativa de una legislatura extraviada. Cuando se supo que lo mismo que le sucedió a Vilma Andrade les pasó a Dalton Bacigalupo, también de la Izquierda Democrática, a Marlon Cadena, jefe del bloque de la propia Izquierda Democrática, y a Guido Chiriboga, director de Creo, no hubo más remedio que admitir que se intentó burlar la voluntad de los asambleístas. La clave para descubrir la trama fue un video que presentó Bacigalupo. Las imágenes eran incontrastables. En su pantalla, él ponía el cursor en no, pero este se movía solo y se ubicaba sobre el sí. Alguien votaba por ellos. Puesta en evidencia la rastrera maniobra, se ordenó la nueva votación, confirmado que el sistema estaba siendo manipulado. Ahora sí, habían llegado demasiado lejos. Con los testimonios y las evidencias exhibidas, pocos dudarán hoy de que votar de forma remota habría sido una premeditada maniobra, ratificada con el voto de Saquicela por la destitución del presidente de la República. Por eso, la oposición requerirá mucho coraje ético para persistir hasta lograr que se conozca lo que realmente pasó y desenredar la patraña. Si no lo hacen, se repetirá la infamia, mientras que la Fiscalía tendrá que empeñarse a fondo para descubrir a los complotados y ponerlos ante la justicia. Sería lesivo para la dignidad del país que el presidente de la Asamblea se saliera con la suya, desestimando los hechos y las denuncias, más aún si habría evidencias de que el informe de la Unidad de Tecnología de la Asamblea sobre la manipulación de los votos que él mismo distribuyó también habría sido manipulado. Bajarse a Lasso es el objetivo supremo del correísmo, que no cejará nunca. Ya lo hicieron en noviembre pasado,
a propósito de los llamados Pandora Papers y buscarán nuevos pretextos. ¿No recuerdan que por pedido del asambleísta de UNIS, Ronnie Aliaga, se le arranchó esa investigación a la Comisión de Fiscalización y se la entregó a la de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad que preside Fernando Cabascango de Pachacutic, aquel que llama glorioso a octubre de 2019? Y que el informe que presentó fue un mamotreto, pero con nitroglicerina incorporada. De entrada recomendaba la destitución del presidente por una supuesta conmoción interna, tras sospechar que Guillermo Lasso inobservó la norma que prohíbe a los candidatos presidenciales poseer bienes o inversiones en paraísos fiscales. ¿Y acaso han olvidado qué organización se hizo eco de inmediato de ese informe? Exacto, la Conalle de Leonidas Issa. Si el señor Lasso inobservó el pacto ético aprobado en consulta popular, está prohibido de ejercer un cargo público por su vinculación con empresas fantasmas establecidas en paraísos fiscales. Así lo dijo la CONAIE en un comunicado en el que habló de conmoción social. Pero el Partido Social Cristiano le salió al paso y en un mensaje al país sostuvo que la causal de la conmoción social no era aplicable en este caso al tenor de 2 dictámenes de la Corte Constitucional, con lo cual se deshizo el complot. Correa encajó el golpe. En Twitter escribió: las fuerzas patrióticas deberían aprender de la oligarquía, siempre se une cuando ven sus intereses en peligro. 7 meses después, el sentenciado de Bélgica ha vuelto a perder, y esta vez de forma contundente, porque la siniestra operación política estuvo alentada por un paro convocado por la CONAIE, que duró 18 días y dejó muertos, división y millonarias pérdidas, pero no le sirvió para sus fines golpistas. Al respecto, ignorará Gisela que las movilizaciones que configuraron el grave estado de conmoción social y política lo provocaron los infiltrados de sus actuales socios para sembrar el caos en el país. Habrá escuchado al dirigente indígena Marlon Santi, quien de forma pública dijo: señor Correa, retire a su gente de nuestras filas. Y sabrá que los hechos se precipitaron tras la divulgación de una foto del asambleísta Aliaga en la piscina en Miami junto a Javier Jordán, investigado por la justicia por presuntas relaciones con el narcotráfico. Con Saquicela en la presidencia de la Asamblea, el correísmo habrá encontrado quien le haga los mandados, y eso es siniestro. Luego de destituir a la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní, irán por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de allí apuntarán a la fiscal general. Nunca se detendrán. El golpe de estado informático, aunque ha sido en grado de tentativa, debe ser investigado a fondo y sus autores, materiales e intelectuales sancionados. Solo así los conspiradores y golpistas que anidan en la Asamblea Nacional, rechazada por el 92% de los ecuatorianos, controlarán sus bajos instintos. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Comisión del Congreso buscará demostrar la conexión entre Trump y grupos extremistas por lo sucedido el 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio. Aclarar lo que el expresidente Donald Trump estaba haciendo el 6 de enero de 2021 y determinar sus posibles conexiones con los grupos violentos de extrema derecha y supremacía blanca que asaltaron el Congreso. Stand back and stand by. Esa será la meta del panel bipartidista que investigue el ataque al Capitolio en sus próximas audiencias. Sobre todo ahora que un miembro del grupo extremista Hot Keepers refirió que su líder presuntamente instó aquel 6 de enero a una persona cercana a Trump por teléfono para que le dijera que llamara a los grupos de milicianos a luchar para mantener al republicano en el poder. Steve Bannon, el controversial ex consejero de Trump, dijo estar dispuesto a rendir testimonio públicamente frente al panel, después de 9 meses desatendiendo su citatorio legislativo. El cambio de actitud se produce pocos días antes de que sea juzgado por desacato criminal por negarse a cooperar con la investigación, y después de que el expresidente le diera el visto bueno a Bannon
renunciando en una carta al privilegio ejecutivo. Cualquiera que quiera venir que tenga información para hablar con este selecto comité, lo invitamos a hacerlo. Les invitamos a hacerlo bajo juramento. Y por primera vez el público este martes escuchará las palabras de Pat Cipollone, exabogado principal de la Casa Blanca, quien el pasado viernes ofreció un testimonio de 8 horas, grabadas por los legisladores, brindando nuevas importantes informaciones. Cipollone, que estaba con el entonces presidente Trump durante el asalto al Capitolio, fue mencionado repetidamente durante el testimonio del mes pasado por Cassidy Hutchinson, ex ayudante del presidente. Cipollone dijo algo en el efecto de: por favor, asegúrese de que no subamos al Capitolio, Cassidy. Mantente en contacto conmigo. Vamos a ser acusados de todos los delitos imaginables si hacemos este movimiento. Trump, por su parte, continúa criticando a los miembros del comité como poco serios y su trabajo como una farsa. Mientras el Departamento de Justicia dijo que el posible testimonio de Bannon no cambia su posición criminal, los expertos legales creen que estas audiencias podrían acercar a Donald Trump a posibles cargos criminales, sobre todo si se demostrará su posible conexión directa con los asaltadores. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Los ataques, tanto en el campo de batalla como a los civiles, continúan en la región de Kharkov. Según Estados Unidos, Rusia recurre a Irán en busca de drones de ataque no tripulados. En Ucrania, los civiles siguen sufriendo las consecuencias de la guerra. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han atacado varias zonas residenciales desde Kharkov en el norte hasta Gerson en el sur. Un ejemplo de ello es este edificio de 6 plantas en Kharkov. Este lunes, los equipos de rescate tuvieron que ayudar a los habitantes del edificio después del impacto de un cohete ruso. Nadia, una anciana de 75 años, es una de las afectadas. La gente no tiene la culpa de tener un presidente como Putin. Ojalá ese parásito estuviera muerto. Mientras tanto, Rusia ha denunciado un ataque ucraniano con misiles en Nueva Jakhovka, Gerson, que ha dejado varios civiles muertos. Según el ejército ucraniano, estos atacaron un depósito de municiones. Por el momento, ninguna de las dos versiones ha sido verificada de forma independiente. Los soldados ucranianos resisten en el campo de batalla en Izium, en la región de Kharkov. Aunque Rusia ha ocupado parcialmente la zona, los soldados no tienen dudas de que ganarán la guerra. Ganaremos de todos modos, pero ¿a qué precio? Cuantas más armas recibimos, menos nos atacan los rusos. Sus depósitos de munición están minados, por lo que no nos atacan en respuesta. Al igual que Ucrania, Rusia también está escasa de armamento militar. Según Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rusia ha recurrido a Irán para que le suministre vehículos aéreos de ataque no tripulados. No está claro si Irán ha entregado ya alguno de estos drones a Rusia. Pero esto es solo un ejemplo de cómo Rusia está buscando en países como Irán armas que están siendo utilizadas, o, mejor dicho, que han sido utilizadas antes de que consiguiéramos el alto el fuego en Yemen para atacar a Arabia Saudí. La escasez de drones y armamento de alta tecnología puede afectar a la capacidad de ambos bandos en la guerra. Pero, a pesar de la falta de armamento, no parece que ninguno tenga intención de abandonar la lucha. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.